Dios le bendiga una vez más y sea usted bienvenido a estos estudios bíblicos que siempre estamos trayendo, edificándonos sobre la palabra. La única intención de traer estos estudios bíblicos a su vida, a su ministerio, es para bendecirle en el espíritu y darle una palabra de fe, de aliento, de esperanza, pero no conforme a la filosofía de cualquier ser humano o de cualquier gran filósofo humano, sino de la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios que se nos ha sido dada y concedida para que nosotros nos sepamos conducir. Yo, como he dicho muchas veces, simplemente creo que soy un siervo del Señor y como siervo simplemente estoy haciendo lo que el Señor le ha encargado a la iglesia. Predicar el evangelio, predicar su palabra, enseñarla, y lo único que deseamos es que usted sea beneficiado en su vida espiritual, su ministerio y su familia. Y bueno, voy a continuar con el tema que estaba tocando allá en Hechos 1 del 6 al 11, en donde hablamos la primera parte de la venida de nuestro Señor Jesucristo hacia la tierra para levantar a su iglesia. Continuamos con estas palabras porque la palabra del Señor nos dice de que nos alentemos los unos a los otros con este tópico que está en la palabra de Dios, que es un mega evento que está a punto de suceder. Para usted y para mí que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, que nos redimió de la maldición de la muerte y del pecado, nosotros tenemos esta esperanza, la cual no es un mito o una fantasía o un cuento. No, esta esperanza que nosotros tenemos es viva y es eficaz porque viene del propio Creador de los cielos y de la tierra. Así de que en este instante vamos a estar abriendo la palabra de Dios en una de las cartas épicas en cuanto al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su iglesia. La primera carta a los tesalonicenses. Este es el mega tema tanto de la primera como la segunda carta a los tesalónicas, en donde el apóstol Pablo les escribe cartas y les dice: amados hermanos, no se pongan tristes, nosotros tenemos esperanza. Y eso es lo que vamos a ver en este instante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Como ya dije, en la primera carta de Tesalónica va a ser capítulo 3 al final. Mire que aquí se me confundieron las páginas, hay mucho viento. Bueno, de hecho, déjeme decirle que se espera una tormenta fuerte para el sur de California, y va a nevar supuestamente en las montañas de Los Ángeles, San Bernardino y Riverside. Y como decía, vamos a leer aquí en la primera carta a los Tesalónicas, en el capítulo 4, versículos 13 al 18, los versículos principales. Dice la palabra de Dios así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire usted, eso es lo que el apóstol amado Pablo nos está diciendo en esta su carta. Que nos alentemos, que nos demos aliento, ánimo. Y sí, en este mundo hay muchas aflicciones, hay muchas pruebas, muchas tribulaciones, y el enemigo quiere que nosotros menguemos. El enemigo quiere atacar nuestra fe, nuestro espíritu, nuestra alma, o sea, nuestros sentimientos. Él quiere que nosotros no caminemos por fe.
Pero el Señor dice que nosotros caminemos con su palabra, obedeciendo a su palabra. Y mire, aquí dice, número 13, dice, mire, uno de los propósitos, quiero que usted entienda, es que el apóstol Pablo estaba queriendo consolar, o estaba consolando a aquellos hermanos que habían perdido familiares. ¿Cómo los habían perdido? Que ya ellos habían partido, así como muchos de nosotros hemos perdido amistades, familiares, que ya han partido, tíos, hermanos, de la índole que sea, ya han partido de este mundo, de esta vida terráquea, pero el Señor les conforta, les reconforta a ellos y les anima a través del apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya fallecieron, los que ya están durmiendo, porque así le llama la palabra del Señor, que los que han partido pero en Cristo Jesús no han muerto, sino que ellos están descansando, están durmiendo, porque Jesucristo dijo allá en los evangelios: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza nuestra, y esa es la confianza que nosotros tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no tan solamente murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros, para cuando Él venga por su iglesia, como dice aquí en la palabra, nosotros vamos a irnos también con Él. Y algo que es muy importante que nosotros entendamos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, son dos partes o dos puntos muy importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte fue a causa de la paga del pecado, y su resurrección significa su victoria y la victoria nuestra en Él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Va a traer solamente a los que le han creído, a aquellos que le han aceptado porque ya están con Él. Los va a traer, pero mire, qué importante es esto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, los que estamos aquí en la tierra, si el Señor viene en este instante, no lo vamos a anteceder a los que ya están durmiendo, no, sino que Jesucristo va a dar la voz, va a dar el mando, y va a decir que despiertan los que están muertos en mí, los que están descansando en mí, y así nos vamos a reunir todos juntos y vamos a volar en los aires para reunirnos con el Señor. Qué bonita promesa y qué bonita esperanza la que nosotros tenemos. Por lo cual os decimos que en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice la palabra de Dios allá en Corintios: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Eso es lo que va a pasar si usted y yo, amigo, partimos un día de este mundo, lo cual no será muy lejano, pero tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga, nuestra alma va a oír esa trompeta, ese mando de parte de Dios a sus ángeles, y vamos a levantarnos de las sepulturas. Y es por eso que dice el apóstol Pablo allá en 1 de Corintios capítulo 15: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? No hay victoria, no va a haber victoria para la muerte sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. La muerte no nos va a poder detener, porque tampoco pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Y mire, dice aquí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, qué glorioso será ese magno evento. Qué gloriosa es esta palabra, en donde nosotros sabemos que cuando morimos no se queda allí todo en el polvo. No vamos a estar nosotros deshechos para siempre. Vamos a volar un día. Nuestra alma oirá ese mando, esa trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que nos dice el Señor que hay que perseverar. Por eso es que el Señor nos dice que hay que mantenernos firmes, para cuando el Señor venga, ya sea que nosotros estemos vivos
o ya estemos durmiendo, nosotros marchemos con Él. El punto no es si el Señor va a venir en la época que nosotros estemos caminando sobre la tierra. El punto es, y lo más importante, es que usted esté caminando en obediencia y en fe ante el Señor en el nombre del Señor Jesús. Ese es el punto, porque así nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos justificados, declarados justos sin mancha y sin pecado delante de Dios, porque como dice allá la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Significa que Él llevó la carga del pecado, el castigo del pecado, Él lo tomó por causa suya y causa mía. Por lo tanto, nosotros los ministros, por lo tanto nosotros los hijos de Dios que hemos creído en su evangelio, en su llamado, necesitamos levantar nuestra voz. Hoy es cuando, porque los tiempos se van a poner aún más difíciles. No sabemos qué tipo de problemas vendrán para la raza humana, para la humanidad, pero lo que sí sabemos conforme a las Escrituras es que van a venir tiempos bien difíciles para la humanidad. Van a venir tiempos en los cuales nosotros ya no vamos a querer vivir. Pero Dios le da esta palabra de consuelo a los cristianos. Y mire, eso es lo que yo les estoy diciendo aquí. Perdone usted que tengo el problema del viento. Aquí, donde dice, luego nosotros los que vivimos, estoy leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, los que hayamos quedado, o sea, en otras palabras, los que estamos con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso es lo mismo que el Señor nos dice allá en Mateo 24:31, en donde dice que dará la orden a los ángeles y mandará a recoger de los 4 extremos de la tierra a sus hijos, a los santos, a los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. O sea, en otras palabras, aquel que le ha creído a su llamado, aquel que ha creído al Evangelio. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, o sea, por toda una eternidad. Esa es la promesa que el Señor nos da, que Él va a venir por su iglesia y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sí, mi amigo, mi hermano en Cristo Jesús, esta es la promesa que el Señor nos hace. No soy yo, no es ningún ministro, no es ninguna iglesia. Esta es la promesa gloriosa y llena de esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que Él no se va a olvidar de nosotros y nos va a dejar aquí abandonados en la tierra cuando muramos, sino de que Él va a venir al tiempo perfecto de Dios a levantar a su iglesia para que así nosotros vivamos por una eternidad con Él. Mantengámonos firmes, creyéndole a Él, firmes, caminando en el Evangelio, marchando hacia la patria celestial. Por tanto, dice el apóstol, alentaos los unos a los otros. Eso es lo que yo estoy haciendo, dándole ánimo a usted en el nombre del Señor Jesús, no con mi propia palabra, sino con la palabra del Señor. Y el Señor dice, marchen, caminen, prediquen, porque así van a trabajar para la obra del Señor, así van a ganar almas. Ahora es cuando, aún por los medios televisivos, de tecnología, como el internet, la palabra de Dios va a ser predicada, y cada uno de nosotros no va a tener excusa cuando el Señor venga, porque nosotros hemos oído de una o de otra manera, por la radio, por la televisión, por los medios de internet y todo eso, hemos visto la palabra de Dios y hemos oído a predicadores enseñando, y eso es lo único que queremos hacer, es traerle a usted la bendita palabra de Dios. Como dice la palabra del Señor, nosotros somos los que hemos sido comisionados por la palabra de Cristo cuando dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ve, ahí nos comisionó y se termina de completar esa comisión con el Señor Jesucristo allá en Hechos capítulo 2, cuando el Señor manda al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el aposento alto. Eso es equipando a su iglesia para que no vaya a la guerra sin armas. El Señor no nos mandó a la guerra sin armas, por eso es que tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando dice allá en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Esa palabra poder en griego significa, en griego es dunamis y significa poder. Dinamita, hace destrozos en el área del enemigo. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que la iglesia ore, que la iglesia predique, que usted, amigo mío, nos dispongamos en la mano del Señor, le creamos y hagamos la gran comisión. Dios quiere que nosotros le creamos y cuando el Señor venga, llevemos muchas almas con nosotros, siervos que le han seguido porque han oído de nuestra boca la enseñanza de sus promesas, como estas promesas que tenemos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ese es nuestro único deseo. Ese es nuestro único deseo, que usted sea bendecido y edificado en la palabra. Bendiciones.